Mi ex me dejó por pobre. Él siempre se reía de mí, de mi vida sin lujos, de cada moneda que contaba para pagar un café. Tenía 23 años, sin contactos, sin familia rica, sin nada que impresionara a alguien, como el ángel. En cambio, lo tenía todo, dinero, apellido y despreocupación absoluta. Ahora me llega su invitación de boda. La misma persona que se burlaba de mí por no tener nada, ahora presume con una mujer hermosa, fiestas de lujo y Lamborghinis en la entrada. ¿Y yo? Yo también tengo dinero, éxito y logros que él nunca imaginó. La vida da vueltas. Y esta vez, sonrió yo. Nunca olvidaré la primera vez que me humilló delante de otros. Fue en una cena con sus amigos. Uno de ellos habló de viajes, de coches, de planes. Yo me quedé callada. Él me miró, sonrió y soltó. Bueno, ella es más sencilla, no está acostumbrada a estas cosas. Todos rieron. Yo también, porque cuando eres pobre, aprendes pronto a reírte para no incomodar. La relación terminó como terminan casi todas, cuando hay desprecio sin una gran pelea, pero con muchas pequeñas puñaladas. Se fue diciéndome que necesitaba a alguien a su nivel. Yo me quedé con una frase grabada en la cabeza y una sensación constante de no ser suficiente. Durante años no supe nada de Elan, hasta que, una mañana cualquiera, recibí un mensaje que me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Una invitación. Su boda. Y ahí empezó todo. Recibir la invitación fue extraño. No era un sobre normal, era elegante, con relieve dorado y una caligrafía cursiva que gritaba privilegio desde lejos. Mi primera reacción fue tirar el sobre la mesa. Me senté, respiré hondo y miré el papel como si fuera un acertijo que tuviera que resolver. ¿Qué sentido tenía ir? ¿Por qué me estaba tentando el universo con esto? El sobre decía: sería un honor contar con tu presencia en nuestra boda. Esperamos verte ese día. Las palabras eran formales, educadas, pero cargadas de arrogancia. Me imaginé su sonrisa mientras las escribía, esa sonrisa que siempre parecía decir: nunca serás como yo. Esa noche apenas dormí. Recordé cada humillación, cada palabra, cada gesto, y también recordé lo que había logrado en estos años. Me levanté al día siguiente con un pensamiento claro en si iba. No sería la misma de antes. Iba a aparecer con algo que él jamás habría esperado. Decidí planearlo todo con cuidado. No era solo una cuestión de mostrar riqueza o éxito. Era un símbolo de lo que podía ser una persona con determinación. Primero, la vestimenta. Quería algo impactante, pero elegante. Nada demasiado ostentoso, pero sí que dijera: he trabajado, he llegado hasta aquí. Elegí un vestido de seda negra, sencillo en el corte, pero de una tela que brillaba bajo cualquier luz. Complementos discretos, pero caros en un reloj delicado, pendientes de diseño minimalista y unos tacones que elevaban mi postura y mi confianza. Luego vino el transporte. Él siempre se burló de mi coche viejo, de mi incapacidad para permitirme lujos, de cómo tenía que ahorrar cada centavo para pequeñas cosas. Y allí estaba la oportunidad perfecta. Alquilé un Lamborghini para el día de la boda, no para ostentar sin sentido, sino para que cada detalle contara. Cada línea del coche, cada curva, cada reflejo del sol sobre su pintura metálica, iba a ser un mensaje silencioso que él no podría ignorar. El día llegó. El cielo estaba despejado, con un azul intenso y un sol que parecía preparado para iluminar mi momento. Conduje hacia la iglesia con calma, música suave de fondo, respirando cada segundo. La llegada fue dramática. Las puertas de la iglesia se abrían justo cuando yo estacionaba, y los invitados empezaban a notar mi presencia. Los murmullos fueron instantáneos. Algunos reconocieron el coche antes de verme, otros notaron mi vestido, la seguridad con la que caminaba. Y entonces lo vi a él, de pie, junto a la entrada, traje oscuro, impecable, con su sonrisa arrogante, intacta. Pero esta vez no era la misma sonrisa que recordaba. Había algo distinto en su mirada, algo que reconocía demasiado tarde. Caminé despacio, cada paso calculado, cada movimiento medido. No era vanidad, era poder silencioso. Y cuando me cruzó por primera vez, sus ojos se abrieron como si estuviera viendo un fantasma. No me reconocía, no a la versión que estaba delante de él. Vaya, susurró a alguien a mi lado, riéndose bajo. No esperaba esto. Y allí estaba yo, entrando en su boda con el Lamborghini estacionado al frente, el vestido perfecto, tacones que marcaban cada movimiento de mi cuerpo. No necesitaba decir nada, todo estaba dicho sin palabras. Los invitados empezaron a acercarse, algunos me felicitaban, otros solo miraban con curiosidad, pero él estaba paralizado. Quiso hablar, sonreír, hacer un chiste, pero la boca se le quedó seca, y en ese momento comprendí algo crucial: el poder no siempre necesita ser mostrado en voz alta, a veces basta con aparecer. Mientras caminaba hacia él, mis zapatos resonaban sobre el mármol, cada paso era un eco de años de esfuerzo, de noches sin dormir, de decisiones difíciles, de sacrificios silenciosos. Podía ver cómo la arrogancia se derretía lentamente, reemplazada por una mezcla de sorpresa, admiración y, admitámoslo, un poco de miedo. Hola, dije, con una voz que era calmada pero firme, mirando directamente a sus ojos. Me alegra ver que finalmente tienes buen gusto para invitarme. Él tragó saliva. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No sabía qué decir, y no era porque yo lo intimidara físicamente, sino porque le estaba mostrando algo que nunca imaginó, aunque yo no necesitaba su aprobación. Que había construido mi vida lejos de sus burlas. Y que ahora, en el día más importante para él, yo era una prueba viviente de lo que él nunca valoró. Los minutos siguientes fueron intensos. Me senté, conversé con sus amigos, sonreí, me integré, observé cómo sus comentarios habituales sobre mí, sobre mi sencillez, mi falta de estilo, mi inexperiencia, se volvían irrelevantes ante la presencia de alguien que claramente había alcanzado un nivel de éxito y confianza que él no podía tocar. Y ahí ocurrió algo inesperado. La invitación del karma se materializó en su mirada. No lo necesitaba humillar con palabras. Su incomodidad, su necesidad de explicarse y la forma en que buscaba apoyo en sus amigos fue suficiente para mostrarme que la vida tenía una forma irónica de equilibrar las cuentas. Luego, cuando la ceremonia comenzó, él me miraba de reojo constantemente. Intentaba mantener la compostura,
pero yo podía ver la ansiedad, la preocupación, incluso el remordimiento. Y, para ser honesta, disfruté ese instante con un orgullo silencioso. No por venganza, sino por justicia propia. Por años de ser subestimada, ignorada y ridiculizada por quien debía haber sido un compañero. Alguien que ahora se daba cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Mientras tanto, los demás invitados empezaban a notar mi presencia. Murmuraban entre ellos. Se acercaban. Querían conversar. Yo los escuchaba, sonreía, y todo se sentía como una escena cuidadosamente orquestada por la vida misma. Cada gesto mío, cada palabra, cada risa controlada, era una declaración de independencia y fuerza. Después de la ceremonia, el ambiente se transformó. Las luces cálidas del salón reflejaban cristales y velas que habían sido cuidadosamente colocadas. Pero a mí me daba igual la decoración. Mi atención estaba centrada en Elan, en cómo su ego empezaba a crujir bajo mi presencia. Podía ver cada microexpresión, cada gesto involuntario, cada intento fallido de recuperar la compostura. Decidí acercarme a su círculo más cercano de amigos. Siempre me habían considerado la chica sencilla, la que no pertenecía a su mundo. Ahora eran ellos quienes me miraban con curiosidad, algunos con un poco de respeto, otros intentando disimular la sorpresa. Cada conversación que tenía con ellos era un recordatorio silencioso de que el tiempo, el esfuerzo y la perseverancia no se podían fingir. Hola, hace tiempo que no te veía, dijo uno de sus amigos, sorprendido por mi presencia y mi estilo seguro. ¿Te ves? Increíble. Sonreí. No era una sonrisa de triunfo, sino de alguien que sabe exactamente quién es y lo que ha logrado. Gracias, ha sido un camino largo, respondí, pero gratificante. Mientras hablaba, notaba cómo su mirada me seguía. Intentaba interactuar con otros invitados, como si fuera la estrella de su propio show, pero sus ojos inevitablemente buscaban los míos. Podía sentir la mezcla de admiración y culpa que lo consumía. Por años, él se había reído de mi incapacidad para pertenecer a su mundo. Y ahora estaba allí, recordándole que yo había construido uno propio, incluso mejor que el suyo en muchos aspectos. En un momento, me acerqué a la mesa de catering, donde el champagne burbujeaba y los camareros ofrecían aperitivos. Mientras tomaba una copa, recordé las veces que él había criticado mis gustos, mis elecciones, mi manera de vestir. La ironía no me pasó desapercibida. Estaba disfrutando de una copa de champán importado, algo que antes habría sido un lujo imposible, y podía saborear el contraste entre el pasado y el presente. Luego, llegó la música y el primer baile. La sala estaba llena de parejas, de risas, de emociones mezcladas. Yo decidí observar desde un lateral, lejos de la pista, pero perfectamente ubicada para ver cómo él bailaba con su nueva esposa. Su sonrisa era la de siempre, pero había tensión en sus hombros, un esfuerzo por proyectar seguridad que no terminaba de convencer. De repente, sentí que alguien se acercaba. Era su madre, que me miró directamente y dijo, ¿te ves? Diferente, muy elegante, ¿eh? No sabía si era un cumplido genuino o un comentario cargado de reproche. Sonreí y asentí. No era importante. Lo que importaba era que alguien de su círculo notaba la diferencia. La vida había hecho su trabajo silenciosamente y yo estaba aquí para que lo viera con sus propios ojos. Algunos invitados comenzaron a acercarse a mí, preguntando sobre mi trabajo, mis viajes, mis logros. Compartí anécdotas de mis últimos años a proyectos que habían requerido noches sin dormir, decisiones difíciles que habían marcado mi independencia, pequeños éxitos que ahora sumaban a un presente sólido. Cada palabra era un recordatorio para todos de que yo no era la misma persona que él había conocido. La chica que no podía pagar un café sin contar las monedas, él intentó acercarse. Yo lo noté cuando se quedó detrás de su grupo de amigos, como midiendo el terreno. Sus labios intentaron formar palabras, pero antes de que lo hiciera, me adelanté. Hola, dije casualmente, como si no esperara nada más de él. ¿Qué día? ¿No? Su reacción fue instantánea. Su sonrisa se congeló y por un segundo vi en sus ojos lo que nadie había visto en años en reconocimiento, sorpresa y un atisbo de remordimiento. Intentó hablar, pero yo seguía avanzando hacia otra conversación. Cada pequeño desplazamiento, cada interacción, era un recordatorio silencioso de que yo controlaba la narrativa ahora. Durante la cena, la tensión se volvió aún más evidente. Él intentaba sonreír, mantener conversaciones superficiales, pero sus gestos delataban incomodidad. Lo veía mirarme de reojo cada pocos minutos, intentando medir si mi éxito era real o solo un espejismo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una satisfacción silenciosa, no por humillarlo, sino por la justicia que la vida había servido de manera irónica. En un momento, los camareros comenzaron a pasar con postres. Escogí uno cuidadosamente, un pastel decorado con chocolate y frutas, y me senté frente a la ventana. Observé el jardín, iluminado por luces colgantes, y respiré profundamente, disfrutando de mi propio momento. Él estaba cerca, intentando atraer la atención de todos, pero sus intentos eran cada vez más frustrantes. La confianza que yo proyectaba contrastaba con su ansiedad. El clímax de la tensión llegó durante los discursos. Su mejor amigo se levantó y comenzó a hablar, contando anécdotas de la infancia, bromas sobre la pareja y pequeñas historias sobre su relación. Todos reían, yo también, pero había algo sutil en sus palabras. Mencionó indirectamente como la perseverancia y la independencia son cualidades que se valoran tarde o temprano. Cada invitado me miraba, y podía sentir como algunos comenzaban a preguntarse, ¿ella no era aquella chica sencilla? Después del discurso, su esposa lo tomó de la mano, y él me lanzó una mirada que lo decía todo. No esperaba esto, no esperaba que estuvieras así. Mi presencia se convirtió en un tema silencioso entre los invitados. Comentaban mi coche, mi vestido, mi seguridad. Algunos me preguntaban directamente sobre mi trabajo, mis viajes, mis proyectos. Compartí historias con naturalidad, dejando que cada palabra reflejara el crecimiento que él había ignorado durante años. Y allí estaba él, en medio de su boda, rodeado de lujo, pero incapaz de competir con algo que yo había construido sola a mi independencia, mi confianza, mi éxito logrado sin privilegios ni contactos. La ironía era tan perfecta que casi podía tocarla. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de algo. No necesitaba humillarlo verbalmente. No necesitaba comentarios sarcásticos ni miradas de desprecio.
Todo el trabajo estaba hecho. La vida había equilibrado la balanza de manera silenciosa y perfecta, y yo era la prueba viviente de ello. Cuando la música cambió a un tema más lento, su esposa lo llevó a bailar. Él me miró una última vez antes de desaparecer detrás de ella. Pude ver la mezcla de emociones, admiración, sorpresa, remordimiento y quizá un poco de miedo. Yo me sentí libre. Esa noche terminé caminando hacia el Lamborghini, sintiendo el metal frío bajo mis dedos y la realidad de todo lo que había logrado. Subí al coche, puse la música a todo volumen y conduje hacia la ciudad, respirando profundo. El pasado había sido duro, pero el presente era mío, construido con esfuerzo, paciencia y resiliencia. Y mientras las luces de la boda se alejaban en el retrovisor, supe que no necesitaba su reconocimiento ni su aprobación. No más burlas, no más humillaciones, solo libertad. La boda terminó, los invitados se fueron y el salón quedó vacío, con solo ecos de risas y copas que tintineaban en las mesas. Yo salí caminando sin prisa, dejando que la noche fresca me acariciara la cara, respirando profundo y sonriendo por primera vez en años sin necesidad de aprobación. Conducía de regreso, escuchando mi propia música, sintiendo cada aceleración del Lamborghini como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Pensé en él, en sus miradas, en sus intentos fallidos de proyectar superioridad, y ya no importaba. No necesitaba venganza, ni explicaciones, ni escenas dramáticas. Todo el poder estaba en la tranquilidad de saber que yo había construido mi vida mientras él seguía atrapado en su arrogancia. Esa noche comprendí algo que nadie me había enseñado. No se trata de demostrar nada a los demás, sino de reconocer tu propio valor. Durante años había dudado de mí misma. Me había sentido pequeña, menos que inferior. Pero el esfuerzo, la perseverancia y la decisión de no rendirme habían creado una versión de mí que no necesitaba ser aprobada por nadie, ni siquiera por quien alguna vez me humilló. Al final, no fue el coche, ni el vestido, ni el lujo lo que hizo la diferencia. Fue la presencia, la seguridad, el brillo silencioso de alguien que sabe quién es y que ha logrado por sí mismo. Y mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en la carretera, supe que mi mayor triunfo no estaba frente a él, sino dentro de mí. Si alguien alguna vez se burla de ti, de tus comienzos o de tus limitaciones, recuerda esto. A la vida siempre tiene formas irónicas de equilibrar las cuentas. Y cuando te esfuerzas, te superas y te valoras. Incluso los que alguna vez te subestimaron, terminan siendo espectadores de tu éxito, mientras tú disfrutas libre y sin ataduras.